¿Aquí dónde estamos? El sol no puede, ¿no, Antonio? ¿Y de Palacio hay alguna gente alojada? ¿En el hotel? En el hotel, que son de Palacio, pues bienvenido. ¿De dónde sois? De Ciudad Real. ¿De Almería? Pues bienvenido. Yo voy a decir, porque me gusta, a la villa de Mengíbar. A Antonio le gustará decir a la ciudad de la Torre, que también me gusta. Y porque Mengíbar fue villa y ahora os lo contaremos de la mano del cronista oficial de Sebastián Barahona y de Emilio Plaza, arqueólogos que pertenecen al Amigo de la Historia, y aquí algunos miembros más de la Asociación Amigos de la Historia, y os vamos a hacer un recorrido por toda la historia de Mengíbar, pero dentro de lo que es este marco. Pero ya veréis que veremos los restos arqueológicos de Liturgi, que lo explicará Emilio ahí en el Hotel Palacio. Pasaremos por la Carta de la Libertad, la Carta de Privilegio, la iglesia de estilo renacentista, con influencia renacentista, de Andrés de Vandelvira, la torre, que es lo más antiguo que tenemos, del siglo XIII, y bueno, hasta que lleguemos hoy en día. Además del marco histórico, pues Mengíbar tiene muchas más cosas. Estamos preparando la recreación de lo que fue la batalla de Mengíbar, porque en Mengíbar hubo batalla 3 días antes de la famosa de Valdés, que ya lo explicará ahora el niño también cuando entremos a la torre. Y bueno, tenemos la colección de Eulogio Calleja, también de Cultura y Labranza, que está en la Casa de la Cultura, que bueno, que no son cosas propias bueno, sí son cosas propias de nuestra tierra, pero que no son de personas y paisanas y propias de la historia de Mengíbar, pero que ya las queremos como si fueran nuestras. Y nada, ¿por dónde empezamos? Con la iglesia. Vamos a la iglesia. Pues empezamos con la iglesia de la mano de nuestro cronista. Aquí la concejala. Estamos ante la iglesia de San Pedro, iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. ¿Por qué la iglesia de San Pedro Apóstol? Por una razón muy sencilla. En el siglo XVI se pone en duda, con la doctrina protestante, la infalibilidad del Papa. Y entonces la iglesia contraataca pues, con esa infalibilidad y empieza a poner parroquias con el nombre de San Pedro. Ahora lo veremos mejor dentro. Concretamente en la provincia de Jaén tenemos Ibros, tenemos Torredonjimeno, tenemos Mengíbar y algunos otros pueblos más que se le pone como titular a San Pedro Apóstol. La iglesia que tenéis delante es una iglesia de estilo Renacimiento, como ahora también lo comprobaremos, es del siglo XVI y en la obra participan 3 arquitectos. El primero fue Francisco del Castillo el viejo porque tuvo después otro hijo que era Francisco del Castillo menor, Andrés de Vandelvira y Alonso Barba. La participación de Andrés de Vandelvira, que es el autor de parte de la Catedral de Jaén, está muy documentada en esta parroquia, como ahora veremos dentro, y además porque Andrés de Vandelvira mantiene una serie de contactos con gente de Mengíbar, concretamente hipotecas, por consiguiente debió de tener relación con Mengíbar al tener hipotecas con gente de aquí. Alonso Barba, cuando muere Vandelvira, se queda al frente de la obra y Alonso Barba participa también en la iglesia, está totalmente comprobado la intervención de él. Estamos en la fachada, es una fachada completamente renacentista. Además tiene, aunque no aparece el año en que fue construida, sin embargo sí tenemos una fecha muy concreta, y es el escudo de todo lo alto, que es el obispo Francisco Delgado, que estuvo en la diócesis de Jaén desde 1566 a 1576. Por consiguiente, no hay duda de que la fachada se hace entre esos años, 1566 y 1576. Si nos vamos abajo, nos encontramos con dos pilastras que no son columnas. No sé si sabéis la diferencia entre pilastra y columna. La pilastra va embutida en la pared y la columna va exenta. Tenemos dos pilastras reducidas con un arco de medio punto, en el centro una dovela, que era la piedra esa que veis, de pilar,
la dovela, y los medallones en la enjuta del arco, o sea, en el espacio que queda entre el entablamento que está situado por encima del arco. En el entablamento vemos lo característico del Renacimiento, que son las metopas que son una especie de medallones, y unos triglifos, son tres excisiones en la piel. Después tenemos del entablamento, tenemos otros medallones más grandes y unos aletones. Esos medallones y esos aletones llegan a dos pilastras terminadas en dos capiteles de estilo corintio. Y a continuación, lo que hemos dicho, el escudo del obispo Delgado, Francisco Delgado. Por consiguiente, podemos deducir que el estilo es completamente renacentista de la época en que se construye. ¿Se construye la iglesia? No, se amplía la iglesia, aunque todo esto sea nuevo. Esto sea nuevo. Si os dais cuenta, aquí hay una raja que separa algo, y separaba lo que era la iglesia primitiva de la iglesia que después se construye. ¿Por qué? Pues porque el pueblo aumenta de población, la iglesia pequeñita que había cuando Fernando III, después de conquistar Mengíbar en 1225, la iglesia se queda pequeña. Y los señores de palacio, que eran los Ponce de León, de las que vais a oír hablar en la tarde bastante, pues ayudan a la construcción de la iglesia. Y entonces se amplía la iglesia con el presbiterio que ahora veremos, y sobre todo las dos alas. Estaba previsto una torre para las campanas, pero el dinero se acaba y se hace una espadaña que, aunque no es una torre, pero sin embargo es una espadaña airosa y además con bastante belleza, con dos cuerpos en la que tenemos tres huecos para las campanas, y lo que ya es característico en ella es un nido de cigüeñas que ya lo caracteriza perfectamente. Aquí tenéis una ventana adintelada y además dos contrafuertes muy propios del estilo renacentista. Tenéis también un reloj de sol, y esta plaza se le llama la Plaza del Sol porque en invierno yo recuerdo a ver los abuelitos ahí sentados cuando no había hogar del jubilado. En el invierno esto era muy propio de la gente venir a tomar el sol y pasarlo. Y ahora pues pasamos dentro y lo vemos ya con tranquilidad, nos sentamos y estamos a gusto. Ya aquí tranquilicos, sin prisa, porque esta mañana sí que ha sido un problema, porque había un bautizo, había la boda y hemos tenido que correr para explicar la iglesia. Ahora no tenemos ese problema. Bueno, mirad, entonces podemos decir que desde aquí hacia el fondo, y esas dos naves laterales son las que se construyen en el siglo XVI. ¿Qué existía antes del siglo XVI? Pues existía una iglesia pequeñita que llegaba aproximadamente hasta aquí, por un muro que yo lo he conocido, tanto en un lado como en otro, que en el año 1970 se derriba y se construyen pues, estas columnas que ahora después más tranquilamente. Vamos a empezar por el presbiterio, que es la parte esta, a partir de la escalera hasta el fondo. El presbiterio está sostenido por 4 columnas. Pero fíjense bien que esto es muy interesante. Esta columna y esta columna son unas columnas raras. Todos los estudiosos del arte cuando llegan aquí se extrañan y dicen esto ¿por qué? Pues hay una razón muy sencilla. Y es que cuando se llega a construir el presbiterio se construye una columna de estilo más bien gótico. La prueba lo tenéis en esos arquitectos que están las
está el Renacimiento ya. Y el arquitecto pues dice, esto hay que cambiar, pero no cambia las columnas, las deja. Y entonces aquí al final, en el fondo, aparecen dos columnas de estilo siloesco, ya renacentista, que son las mismas que después se van a construir. Lo cierto es que las cuatro columnas sostienen una bella bóveda de media naranja, preciosa, con motivos decorados con motivos geométricos, y en las pechinas de la bóveda, o sea, en los extremos, veis los emblemas, el escudo del obispo don Sancho Dávila de Toledo, y además el escudo de la iglesia, el escudo del papado, las dos llaves de San Pedro. Bien, al fondo tenemos el retablo. Este es el tercer retablo que esta iglesia ha tenido. El primero se hace en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, del que solamente se conservan unos casetones que tenéis en el arco infradosado que tenéis aquí al final. Son unos casetones con una efigie de personas, de personajes, que no sabemos quiénes son, no tenemos ni idea, pero sí debieron de ser los condes de León que pagaron parte de la obra, incluso bastante de la obra de la iglesia, de la ampliación de la iglesia. Está en proyecto, el ayuntamiento ha prometido en algunas ocasiones de restaurarla y sobre todo sacar a la luz lo que hay porque está muy oculto. De ese retablo del siglo XVI no se conserva más que los casetones, repito. Después ese retablo se arruina y en el siglo XVIII, se construye otro retablo de estilo barroco, en los siglo XVIII. De ese retablo se conserva algo que ha desperado. Lo demás se acaba en la Guerra Civil cuando se destruye todo el retablo. Y el 1 de enero de 1951, doña Juana Casimiro, que era la dueña de la Casa Palacio, donde hoy está el hotel, construye a su expensa, en la totalidad, construye el retablo que tenéis ahí, salvo algunas modificaciones que se le han hecho. El autor del retablo fue un hijo suyo llamado don José Luis de la Chica Casimiro, que murió hace 10 o 12 o 15 años. Si os dais cuenta, también es estilo barroco. ¿Por qué? Pues porque don José Luis imita al retablo que existía antes de la Guerra Civil. Empezamos por arriba, por el ático, y en el ático tenemos a San Pedro, el titular de la iglesia. Lo tenéis con sus famosos emblemas. Tenéis el callado, tenéis las llaves y tenéis la tiara, signo del poderío del pontífice. Después tenemos un ángel que lo está asesorando, está diciendo cómo tiene que regir la iglesia. A la derecha veis un grupo de ángeles que sostienen un templete, una iglesia, un templo, que triunfa sobre las paredes, sobre el infierno en el que aparece Satanás, de negro. La iglesia triunfa. Estamos podríamos decir, en la doctrina protestante, y la iglesia está contrarrestando esa doctrina. En la parte de la izquierda tenéis otro grupo de ángeles, y después una cruz de la que salen 7 chorros, que son los 7 sacramentos de la iglesia, más las tablas de la ley. Eso es con relación al ático. Después tenemos el piso, y el piso se compone de 3 calles, dos laterales y una mancha en el centro, donde está nuestra patrona Santa María Magdalena, que ha sido restaurada concretamente fue para la feria. Para la feria, eso es, para el 24 de julio. Esta imagen de Santa María Magdalena se hablaban en las crónicas antiguas de la belleza de la imagen, pero se destruyó en la Guerra Civil. Pero con lo bueno que se conservó, alguien, ya estamos, casi lo sabemos, una persona cogió la cara de la patrona y se la entregó al sacerdote que había aquí. Cuando llegó el momento de la restauración, que le
hicieron en Granada, le llevaron esa cara, pero el artista la dejó debajo, y encima él modeló una cara nueva. Ahora ha salido esa cara y la ha dejado, la restauradora la ha dejado, una cara perfecta, preciosa, que no es la de antes, aunque parece igual, pero no es igual. Bien, si os dais cuenta, aparecen las columnas salomónicas propias del 18, del barroco, y los estípites, que son las que separan las otras dos calles, muy propios también del barroco. Hay dos cuadros que parece ser que eran de antiguos retablos. El párroco actual quiere restaurar el retablo, y entonces ya hay unos cuadros que no puedo adelantar, pero hay un proyecto ya de lo que iría. Si os dais cuenta también, en los bajos de los cuadros aparece San Juan y San Pablo, dos grandes apóstoles de la Iglesia. Después tenemos la parte inferior, donde aparece un manifestador que antes se utilizaba para la exposición del Santísimo, hoy ya no, está inutilizado, y un sagrario, un bello sagrario, que lo tenéis también ahí. Después hay una serie de tallas que donde están en anticuarios, en conventos y en sitios donde se vendían esas tallas. Las fueron colocando, yo recuerdo que tenía diarios, y yo recuerdo de dar muchísimos viajes desde Palacio aquí, con todas esas tallas, entre los chiquillos los traíamos 2 o 3 días antes de la inauguración. Y después por un altar en la que participó mucho un profesor de Bellas Artes de la Escuela de Guadix llamado Manuel Ligero. Participó mucho, estuvo aquí mucho tiempo haciendo todo esto que hacía falta. Bien, no sé si tenéis que hacer alguna pregunta, la podéis hacer antes de... Las pinturas son anónimas, no hay autor, ni están firmadas, ni nada. Esta es la Santísima Trinidad y este es un San Luis, parece. Un San Luis. ¿Qué? San Luis de Gonzagao. Sí, un santo, no está muy determinado, ¿no es? Bien. La Iglesia conserva dos joyas de gran importancia, de mucha importancia. Uno de ellos es este Cristo que tenéis ahí. Yo me gustaría que cuando ahora os levantéis, que os pongáis cerca y lo miréis. Es algo verdaderamente impresionante. El autor se sabe quién es, se llama Gutiérrez Girero. Estos eran unos flamencos que vinieron de Flandes, vinieron aquí a España, sobre todo, fijaros bien, entre muchas obras que hicieron, fue el tallado de la Catedral de Jaén, del coro de la Catedral de Jaén. Los que tallaron todo el coro, si han ido a la Catedral de Jaén y habéis visto la talla que hay allí tan bonita, pues uno de ellos es este que hizo este Cristo. ¿Qué hace este Cristo? Pues tiene su leyenda. Bueno, su leyenda no es que nos estemos inventando. Durante la Guerra Civil, un camión de milicianos pasó por la carretera de Pedrín. Y uno de los milicianos cogió algo y lo echó a un hombre que estaba, que ha muerto hace poco tiempo, que estaba acabando en la huerta. Y le dijo, amigo, ahí va eso. Entonces el hombre lo cogió y se dio cuenta que era un Cristo. Los momentos no eran para exhibirlo. Entonces el hombre lo enterró. Lo ató, lo envolvió en unos sacos y lo enterró. Cuando terminó la Guerra Civil, y ya vino el primer párroco, don Federico Anguita, el hombre vino aquí a la iglesia y lo trajo. Se quedó aquí, entonces sería para la procesión del Señor muerto, y hace poco tiempo el Ayuntamiento costeó la restauración. Hizo don José Luis Canario, que ha restaurado a la Virgen de la Cabeza de Andújar, la que está en el santuario, que ha restaurado la imagen de la Virgen de la Cabeza de Andújar, es el mismo que ha restaurado este Cristo. Yo de verdad me gustaría que lo acercarais ahora y lo vieseis. El párroco que había en el año 1970, cuando se va a reformar la iglesia, que se va a caer. Las
columnas que había empiezan a moverse y empiezan a hundirse. Entonces se hace una restauración impresionante, que son estas 4 columnas, y se derriban esos muros laterales. El párroco saca todas las imágenes, las saca todas de la iglesia. Y el párroco las mete en el reportaje que ahora después os diré dónde está. Y el párroco que hay actualmente ha querido meter dentro las imágenes de valor, concretamente San Antonio y San José. San Antonio es una talla de madera ecológico con un niño de gran valor, y San Antonio parece ser que está hecho de un retrato de Antonio José de la Chica, que era un hijo de doña Juana, la que posteó el retablo. Se llamaba Antonio, y entonces doña Juana encargó a un artista llamado Prado, le encargó esa imagen, que es muy buena. Murió joven, niño, la cultura del niño, la actitud, las poses. Y luego San José fue también un regalo de la Señora de Riva, que también ya falleció. Lo hicieron en Córdoba, pero no hemos podido conseguir ni el autor ni ninguna otra circunstancia. Y la hija que vive sabe absolutamente nada de eso. Allí tenéis son el origen primitivo del edificio que vamos a ver ahora. Entonces, como digo, desde su origen no era un palacio, eran distintas caballerizas y graneros. ¿Por qué caballeriza y graneros? Porque los propietarios, los no propietarios, sino el alcaide del castillo de la fortaleza de Mengíbar, tenía a su vez muchas propiedades por todo el término municipal de Mengíbar. Tenía molinos para hacer pan y tenía también lo que son pues muchas huertas. Entonces todos los productos que sacaba de la tierra lo traía aquí a su granero, y todos los animales que tenían en su establo. Entonces es la primera, digamos, ocupación de este edificio. A lo largo de la historia, os podéis imaginar, ha ido cambiando su fisonomía hasta verlo como lo vamos a ver hoy en día. Deciros que de las principales familias que han sido propietarias de este edificio era la familia Ponce de León. Sabemos por fuentes documentales escritas que a finales del siglo XV, doña María Ponce de León, al casarse, lleva de dote tanto el edificio que estamos viendo, la Casa Palacio, como numerosísimos terrenos a lo largo de todo el territorio municipal de Mengíbar y de otros territorios municipales de la antigua provincia de Jaén. ¿Qué ocurre? Que esa familia, los Ponce de León, van a mantener el mismo edificio pasando de heredero en heredero hasta finales del siglo XIX, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, concretamente 1880. Y de hecho, en todas las remodelaciones que hacen de este edificio, pues la familia Ponce de León deja su huella. Como por ejemplo tenemos aquí en el escudo nobiliario, de los dos que tenemos en esta portada, el que está situado en la izquierda. Como podéis apreciar, hay un león que simboliza la casa de los Ponce de León. Deciros que esta familia, los Ponce de León, son originarios de Cádiz, pero que se establecieron pues, por prácticamente toda España. Porque el pueblo de Liturgia había traicionado al pueblo de Roma, habían pactado con los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, como he dicho antes, y se produjo una traición importante por parte de los liturgitanos, y entonces Escipión el Africano arrasó la ciudad. Su yerno, que es Tiberio Sempronius Graco, unos cuantos años después, fue el que volvió a fundar otra vez la ciudad, porque consideraba que estaba en un emplazamiento estratégico muy importante, al lado del río Guadalquivir y del río Guadalbullón, y que debía, digamos, la ciudad de seguir su curso. Entonces, pues es una inscripción que la verdad que es, desde el punto de vista arqueológico, muy importante porque data completamente la toponimia de una ciudad. Había 2 horas de diferencia con respecto al horario porque Reding sospechaba que desde Andújar podía mandar refuerzos